Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con la fundadora y presidente del Instituto Schiller, Helga Seppler-Rusch. Hoy es 11 de octubre de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Si tienen preguntas o comentarios para Helga, pueden enviarlos a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat de YouTube. Helga, la semana pasada advertiste del creciente peligro al que se enfrenta el mundo con el compromiso de los defensores del orden unipolar de Estados Unidos y la OTAN de intensificar la guerra contra Rusia en Ucrania. Después de la destitución del presidente McCarthy en la Cámara de Representantes, que puso en peligro parte del financiamiento para Ucrania, hay quienes piden 100 mil millones de dólares en fondos adicionales para Ucrania. Y ahora tenemos una crisis que podría agravarse en el suroeste de Asia, donde Israel está empeñado en lo que llaman un asedio total contra Hamas en Gaza, que también afectará a la población palestina de la zona. Netanyahu ha pedido una venganza poderosa y Estados Unidos ha enviado al grupo de ataque de portaaviones USS Gerald Ford al Mediterráneo Oriental, y el secretario de Defensa Austin anunció que podrían enviar otro, el grupo de portaaviones USS Dwight Eisenhower, más adelante en la situación, y Biden está pidiendo un apoyo total para Israel en esto. En este contexto, el Instituto Schiller ha hecho un llamado a la acción: no más dinero para enviar armas a Ucrania, no a la guerra mundial con Rusia o China. Dada la coyuntura, es obvio que la oposición a los belicistas debe hacerse más visible y más firme. ¿Cuál es tu evaluación sobre lo cerca que estamos de una tercera guerra mundial a gran escala? Bueno, los acontecimientos en el suroeste asiático desde el pasado sábado han añadido claramente una dimensión más a este peligro. Lo que está ocurriendo en el llamado Medio Oriente es una tragedia total y se trata de los acontecimientos que comenzaron hace 75 años y desde entonces se tiene uno tras otro, unas encima de otras, se han cometido injusticias. La situación que ha estallado ahora en Gaza evidentemente ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo y hay muchas preguntas que no han sido respondidas. Hay quien dice que es imposible que Israel, con su servicio de inteligencia absolutamente impecable, no se diera cuenta de la preparación de Hamas. Yo no puedo juzgar eso. Hay tantos factores que creo que deben evaluarse con mucho cuidado, pero está muy claro que ahora estamos ante el estallido de una situación muy complicada, muy compleja, que tiene el potencial por sí sola, incluso sin la situación de Ucrania, de llevar a la Tercera Guerra Mundial. La acusación de Wall Street Journal, por ejemplo, y de otros, de que Irán habría apoyado a Hamas. Creo que otras personas que conocen muy bien la situación sobre el terreno lo desmienten claramente y dicen que no es así en absoluto. Pero Netanyahu ha hecho declaraciones en este sentido. Si se llegara a una escalada que involucrara a todas las diferentes agrupaciones en Líbano, en Siria, en Yemen y finalmente Irán e Israel se involucraran en una guerra en la que podría suceder lo impensable. Ese sería el camino hacia la Tercera Guerra Mundial. No hay duda de ello. La difícil situación de la gente ahora es increíble, quiero decir, en ambos lados obviamente, pero lo que está sucediendo ahora con la población en Gaza, el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes pidió a la gente que vaya hacia Egipto a través de la única puerta abierta en la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, pero está siendo bombardeada.
¿Qué debe hacer la gente? El comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha afirmado que la idea de realizar un bloqueo total, aislando a la población de la franja de Gaza para negarles acceso a la electricidad, el agua, los alimentos y otras necesidades vitales, es una clara violación del derecho internacional y es un castigo colectivo completamente ilegal porque castiga a los civiles. Naturalmente, una vez que se entra en una larga situación de injusticia, las crueldades ocurren en todos los lados y el peligro ahora es que se desarrolle un conflicto muy sangriento con el potencial de ir más allá de la región, llevando a una guerra mundial, porque si involucra a Irán, creo que estamos en una situación fuera de lo normal. Así que solo puedo decir que es una gran tragedia, debe detenerse de inmediato y creo que es muy importante diferenciar ahora entre quienes dicen que debe haber un cese inmediato de los combates, sea cual sea la terrible situación, debe resolverse mediante la diplomacia, y los que dicen que no, que estamos al lado de Israel, pase lo que pase. Bueno, en la primera categoría están enfáticamente Rusia y China, que han llamado a la calma y volver a la mesa de negociaciones, y naturalmente todos los líderes del disque occidente, incluyendo a Biden, Scholz, Macron, Meloni, a otros, son los que dicen no, debe haber un apoyo unilateral a Israel. Pero eso no es tan evidente. Pueden estar a favor de Israel, pero ¿qué es Israel? Si echan un vistazo a los principales periódicos, hoy todos piden que renuncie Netanyahu. Piden básicamente que se levante la oposición. Netanyahu está pidiendo que se forme un gobierno de emergencia de todos los partidos, pero es muy dudoso que todos estos partidos quieran hacerlo, dado que el historial de Netanyahu en el último periodo ha sido de increíbles luchas internas. Así que estar a favor de Israel no significa necesariamente que se está a favor del gobierno actual, que puede ser derrocado en poco tiempo. Es muy difícil de decir. Por lo tanto, creo que si se analiza la situación como tal vez haya personas que sean tan grandes expertos que puedan decir exactamente cuál es la solución para el Medio Oriente. Lo único que puedo decir es que si se considera la situación estratégica en su totalidad, y eso incluye lo que está ocurriendo dentro de Estados Unidos, lo que está ocurriendo con Ucrania, la guerra sustituta entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania, y ahora la nueva situación en el suroeste asiático, las tensiones en otros lugares, como por ejemplo la crisis inminente entre Estados Unidos y la OTAN global contra China por Taiwán, estamos sentados sobre tal polvorín internacionalmente que creo que el único enfoque razonable debe ser que todas las fuerzas que están por la paz estén de acuerdo en que necesitamos un paradigma completamente nuevo de las relaciones internacionales, que dentro de este viejo orden que es terrible y muchas cosas han ido mal durante décadas, no hay solución. Por eso mi llamado de hace ahora más de un año a una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta los intereses de todos los países del planeta. Y eso significa realmente todos los países y no solo algunos. Y significa que solo puede haber paz a través del desarrollo, solo si se cambia el sistema actual que aumenta la brecha entre los ricos y los pobres y se reemplaza con un nuevo sistema de crédito que permite el desarrollo de todos y cada uno de los estados para superar las terribles condiciones en las que viven muchos pueblos del mundo. Solo entonces se tendrá una oportunidad de tener la paz. Ahora creo que debe haber un diálogo sobre una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo
Creo que un punto de referencia puede ser la Paz de Westfalia, que de hecho desarrolló este principio de que una paz siempre debe tener en cuenta el interés del otro. Este es el principio más importante, y si alguien dice, yo solo me ocupo del interés de una parte, eso hace que la paz sea imposible. Y todas las personas que ahora afirman con tanta arrogancia que saben lo que tienen que hacer, deberían reflexionar sobre este principio, porque si no se tiene en cuenta el interés del otro, nunca habrá paz. Creo que hay algo de esperanza, así que no estoy diciendo que la situación sea del todo sombría, aunque sea muy peligrosa, pero creo que la esperanza se refleja, por ejemplo, en el nuevo documento que China acaba de publicar con motivo del 10º aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y estoy segura de que esto se debatirá de forma más prominente en el foro de la Franja y la Ruta que comenzará la próxima semana. Obviamente, se debatirá el tremendo potencial que hay en la idea de una comunidad de un futuro compartido para toda la humanidad, basado en el desarrollo. Así pues, existe un marco para resolver todo esto. Va a requerir, sin embargo, que se ponga fin al unilateralismo o que se deje de crear bloques y que aceptemos la idea de que el llamado Occidente debe cooperar con los países del sur global y cambiar por completo los axiomas de su manera de pensar. Ahora bien, no sé si eso es posible. Ya ven, el problema es que las élites occidentales han demostrado en el periodo reciente ser totalmente incapaces de reflexionar sobre sus errores, que es una gran incógnita si son capaces y están dispuestas a hacerlo. Y eso hace aún más urgente la necesidad de crear un movimiento internacional por la paz que sea lo suficientemente fuerte como para que pueda hacerse oír, que pueda ser escuchado especialmente por la gran mayoría de la gente que en parte odia a los grandes medios de comunicación, y el disgusto contra los grandes medios es cada vez mayor. Pero mucha gente siente que no tiene otra fuente de información, y mucha gente también siente que no hay absolutamente nada que pueda hacer. Eso no es cierto. Se puede hacer algo, y ahora mismo estamos intentando unir al movimiento pacifista a nivel internacional para que sea más fuerte y pasar a un orden de cosas completamente diferente en el que el interés de la humanidad, de todos nosotros, se ponga en primer lugar y solo después venga el interés nacional. Estas son algunas de mis reflexiones sobre una situación muy grave y muy peligrosa. Acaban de escuchar la declaración inicial de Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Si tienen preguntas o comentarios para ella, pueden enviarlos a questions@schillerinstitute.org. Y mencionó el llamado del Instituto Schiller. Ya está en la página electrónica. No más dinero para enviar armas a Ucrania, no a la guerra mundial con Rusia o China. Ahora, tenemos algunas preguntas para ti, Helga, que vienen de esta profundización de la crisis. Quiero empezar con una. Hoy he hablado con un periodista del suroeste asiático que dijo que los ataques israelíes sobre Gaza amenazan con crear una crisis humanitaria más profunda. Lo que tú mencionaste, los cortes de agua, alimentos y medicinas. Él mencionó que Egipto está pidiendo que haya un acuerdo. También lo están pidiendo algunos de los otros países de la región. Pero la presión que se les está poniendo, especialmente desde que Egipto y Arabia Saudita se convirtieron en nuevos miembros del BRICS, y así lo dijo: no soy un teórico de la conspiración, pero esta crisis no pone al BRICS bajo presión para realinearse con Occidente. Bueno, creo que eso no es posible en las condiciones actuales, porque Occidente insiste en lo que llaman el orden basado en reglas, que es básicamente la idea de que ellos tienen razón y los demás están equivocados, y que son superiores y que sus reglas son buenas y todos los demás tienen ideas equivocadas. Y esa pretensión de arrogancia y supremacía no funcionará.
Si piensan en lo que ha ocurrido en los últimos meses, tenemos la espectacular intervención de China que reunió a Irán y Arabia Saudita y ya han empezado a intercambiar diplomáticos, ya empezaron a hablar entre ellos y esto estaba en el camino de resolver el conflicto entre los chiitas y los sunitas en la región, que ha afectado a muchos otros países. Un poco más tarde surgió la idea de que Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y Egipto formaran parte del BRICS, algo que se supone que empezará el año que viene. Y obviamente eso sentaría las bases para resolver todos los problemas, porque si hay un acercamiento entre las principales corrientes religiosas y el desarrollo económico que solo puede venir a través de la cooperación conjunta en los proyectos de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la situación parecía muy brillante. Pero entonces hubo muy claramente el esfuerzo para hacer que las así llamadas democracias hicieran una alianza contra las disque dictaduras, que es una fabricación completamente, porque queda por debatir quién es una dictadura y quién es una democracia, ya que si se observan las condiciones reales, se tiene una imagen muy diferente. Pero hubo un claro esfuerzo por parte del gobierno de Biden en particular para forjar un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita. Y hay varias voces que básicamente dicen que para Hamas esto se estaba volviendo inaceptable porque dejaba la cuestión palestina completamente fuera. Pero eso solo fue quizá la gota que derramó el vaso de una situación de sufrimiento muy prolongado, porque en realidad hay gente que caracteriza la situación en la Franja de Gaza como una prisión al aire libre, y eso era lo que era. Así pues, lo que desencadenó este estallido requiere más investigación, pero sin duda era algo que tenía que ocurrir porque no se puede, como dice la Declaración de Independencia, un país, un pueblo, puede soportar una situación injusta durante mucho tiempo, pero llega un momento en que se vuelve insoportable. ¿Y fue solo porque se hizo insoportable debido al acercamiento israelí-saudita? ¿O hubo alguna otra razón que lo desencadenara ahora cuando está claro que llevaba meses y no más preparándose? Todas estas son preguntas que no puedo responder, pero lo que es un hecho es que la solución para salir de esto, me temo que esto se desarrollará durante algún tiempo, esperemos que corto, causando la muerte de muchas más personas, pero debe resolverse lo antes posible. Debe haber una intervención completa. Cualquiera que tenga alguna influencia allí, por ejemplo, Erdogan y otros, debe absolutamente aportar su peso para detener este derramamiento de sangre, porque mata a demasiada gente y es absolutamente intolerable. Y una vez que se entra en una espiral de este tipo de cosas, se vuelve peor, porque entonces hay otra venganza y ese círculo vicioso debe interrumpirse y el verdadero desarrollo económico debe reemplazarlo. ¿Hay esperanza de cambiarlo? Bueno, yo pensaría que sí, pero creo que la solución solo puede venir del sur global, que el BRICS y los demás países del sur global se fortalezcan, son la mayoría del mundo, y que la población en Occidente cambie las políticas de sus gobiernos, porque no es el sur global el que se equivocó, ha sido el norte global y el occidente global los que han fracasado en la situación mundial, en realidad desde hace 600 años, desde el inicio del colonialismo.
Eso nos lleva a las dos siguientes preguntas que voy a incluir juntas. Tenemos una pregunta que alguien escribió. Putin dio una interesante idea de la situación estratégica en su discurso ante el Club Valdai. ¿Lo ha leído? Y si es así, ¿puede comentar lo que dijo? Y luego hay un segundo comentario. Alguien escribió y dijo, escuché que Putin denunció al neocolonialismo, a la oligarquía corporativa, a Klaus Schwab y al Foro Económico Mundial. ¿Qué dice eso de estos teóricos de la conspiración que dicen que Putin y Rusia y China están todos metidos en el gran reajuste y en el nuevo orden mundial globalista? Así que empecemos con Putin en el Club Valdai. Creo que la idea de que Putin está en el Foro Económico Mundial es absurda. Realmente aconsejaría a todo el mundo a que leyera el discurso de Putin, que es muy largo, pero que ofrece una imagen muy clara. Y aparte de todo el sesgo antirruso y la propaganda, lo que se percibe es una persona extremadamente racional y tranquila, con una gran visión de futuro y una perspectiva muy clara del mundo y de hacia dónde debe ir. Creo que lo más impresionante para mí fue, aparte del hecho de que volvió a contar una historia sobre cómo se desarrolló la guerra de Ucrania, bastante detallada, por lo que la gente realmente debería leerlo, porque la guerra no empezó el 24 de febrero de 2022. Esa parte fue muy importante, pero lo que más me impresionó fue su debate sobre el derecho absoluto de todas las culturas de desarrollarse sobre la base de su propia tradición e identidad, la multipolaridad del sistema mundial, que es completamente ilegítimo y no se debe permitir que un país o un grupo de países impongan sus ideas de cómo debe ser el mundo a otro grupo de personas, sino que la tradición de las culturas, tal y como han crecido, tienen derecho a desarrollarse a su manera. Y creo que es un principio muy importante porque si pensamos en las distintas culturas del mundo, pensemos en India, pensemos en Tailandia, Malasia, Vietnam, China, Rusia, en los países balcánicos, Italia, Francia, África, Latinoamérica. Todos estos países son tan diferentes y aportan tanto. Cada país ha contribuido en un momento u otro con algo importante a la historia universal. Así que en toda su diversidad también tienen cosas que contribuyen al progreso de la historia universal en su conjunto. Así pues, creo que respetar la diferencia y reconocer lo que es universal es la base de la paz. Y creo que Putin lo expresó de una manera muy profunda. Así que solo puedo animarlos a que no se limiten a escuchar a los medios de comunicación. Lean el discurso completo. Es un viejo principio de los humanistas, por cierto, que siempre decían, vayan a las fuentes. Y en ese caso, Putin debería ser esa fuente. Eso es lo que tu esposo solía decir mucho también. Ahora tenemos una pregunta sobre el anuncio de esta semana de Robert F. Kennedy Jr. de que será candidato independiente a la presidencia. Por supuesto, hemos tenido nuestra propia experiencia con la corrupción del liderazgo nacional demócrata y el Comité Nacional Demócrata, pero el autor pregunta, ¿qué piensa de la campaña de Kennedy? Bueno, creo que es un rayo de esperanza en el horizonte sin duda, aunque probablemente no esté de acuerdo con todos y cada uno de los puntos de vista que ha dicho. Creo que es un soplo de aire fresco en la escena política de Estados Unidos porque evoca claramente el espíritu de su tío John F. Kennedy, su idea de la paz, y refleja claramente también algunos de los puntos de vista de su padre y también es cercano a Martin Luther King.
Creo que Biden ahora tiene un gran problema porque cuando Biden y el Comité Nacional Demócrata hicieron las reglas de las primarias de tal manera que quedó claro que no importaba cuántos votos recibiera Robert Kennedy, no se contarían sobre la base de que el Partido Demócrata dice, oh, podemos hacer las reglas del club, porque después de todo, el Partido Demócrata es un club privado, que es como argumentaron el robo de muchos delegados de mi esposo en Arkansas durante su campaña presidencial en el año 2000. Y eso claramente fue una violación de la ley de derecho al voto, y el Partido Demócrata ahora indicó claramente que estaba dispuesto a seguir ese camino también. Pero ahora, si miran el porcentaje de votantes demócratas que han dicho en las encuestas que votarían por Kennedy como independiente, una encuesta que vi era incluso el 63% de los demócratas que votarían por Kennedy. Creo que esta es una razón para que Biden sea bastante más razonable en muchos puntos. Y solo cabe esperar que la seguridad de Kennedy sea muy buena, dada la historia de su familia. Pero la culpa, si le pasara a él lo que le pasó a su tío y a su padre, eso sería una pesadilla tal que creo que nadie en Estados Unidos en su sano juicio desearía ir por ese camino, porque destrozaría al país de una manera que probablemente no sería disimulable. Creo que es muy esperanzador y creo que Estados Unidos puede volver a su tradición de república. Sé que es una propuesta muy difícil ahora mismo, dado que los poderes fácticos parecen ser tan fuertes, pero no creo que el espíritu de la República estadounidense, la Constitución estadounidense, la Revolución estadounidense, que al fin y al cabo fue la primera guerra de independencia contra el sistema colonialista, contra el Imperio Británico. Yo creo que esa tradición puede evocarse y eso cambiaría el mundo para mejorar de una manera tan radical que creo que todo encajaría, porque respondería a una exigencia de la mayoría de los países del mundo que el mundo debería avanzar a un sistema más justo. Es un periodo muy emocionante y solo puedo decir, no se queden al margen, vuélvanse activos con nosotros para que nos aseguremos de que el mundo vaya en la dirección de la paz y de un nuevo orden. Y la candidata, la ruchista independiente al Senado de Estados Unidos por Nueva York, Diane Sare, emitió una declaración muy buena sobre la importancia de la campaña de Kennedy. Y obviamente el Comité Nacional Demócratas tiene su punto de vista de que es el orden basado en reglas. Pero me gustaría señalar que las encuestas muestran que 2/3 de los demócratas desean que Biden no sea candidato. Así que lo que dices es definitivamente el caso. Tengo un par de preguntas, Helga, que van al fondo de algunas ideas filosóficas que sé que refleja tu pensamiento y quiero leértelas. Una es de Thomas, que a menudo nos manda preguntas. Él pregunta sobre la coincidencia oppositorum y dice, lo que pides es un enfoque filosófico superior para resolver los problemas. Pero dijo, hay un problema con la actual degeneración de la cultura. ¿Puede funcionar el uso de tal principio filosófico dada su complejidad y la baja calidad general del pensamiento de la gente? Y quiero conectar esto con un comentario de Tonio Magliano de Pax Christi, que plantea la cuestión de la enseñanza social católica haciendo hincapié en el amor, la justicia social y la paz, y el respeto a toda vida. ¿Sería esto útil para abordar la crisis? Yo lo creo absolutamente, porque es cierto que la cultura occidental actual está absolutamente degenerada. Creo que tenemos una profunda crisis cultural, probablemente peor que a finales del Imperio Romano, porque el sistema liberal
que ha ido en la dirección de todo vale, todo está permitido durante un periodo tan largo de tiempo que tenemos un verdadero pantano de degeneración. No lo ignoro ni por un segundo, pero afortunadamente en todo el mundo hay culturas que han rechazado eso. Sé que mucha gente no lo entiende bien, pero la idea china de un desarrollo armonioso de todas las naciones basada en la larga tradición confuciana tiene un planteamiento similar. Se encuentran ideas similares en muchas otras culturas y religiones y especialmente coincido plenamente con la tradición agustina de la fe cristiana. Creo que la idea del ágape, del amor, es el ingrediente absoluto e indispensable, porque solo si la gente vuelve a tener amor por la humanidad tendremos alguna esperanza de resolver los muchos problemas que hemos tocado hoy. Creo que las enseñanzas sociales de la Iglesia, absolutamente, porque si todos los partidos que tienen una C en su nombre, como los demócratas cristianos en Alemania, la Unión Social Cristiana, si siguieran la demanda de las enseñanzas sociales de la Iglesia o las encíclicas del Papa, no estaríamos en esta crisis. El problema es que defienden estos valores de la boca para afuera, pero no actúan en consecuencia. Solo puedo decir que tengo la gran esperanza de que en la crisis actual todas las religiones den un paso adelante y no participen en este juego de divide y vencerás, sino que superen la situación actual y se unan en torno a la cuestión de la paz. Absolutamente. Y ya que Thomas mencionó la coincidencia oppositorum, este es un concepto difícil, lo admito, pero creo que es uno de los esfuerzos más valiosos para tratar de entenderlo. Naturalmente, Nicolás de Cusa llegó a la idea a través de sus discusiones y reflexiones teológicas, pensando en la multitud de la creación, en la diversidad de todo lo material que nos rodea y en la necesidad de buscar al uno que une a esa diversidad. Y llegó a la conclusión de que el uno superior, es naturalmente Dios. Y que solo si se piensa en la idea de que el hombre es la imagen viva de Dios, imago viva Dei, no solo la imagen de Dios, imago Dei, sino imago viva Dei, la imagen viva de Dios, que cuando el hombre intenta ser así, replica los aspectos más nobles de lo divino, es decir, la creatividad para el bien común. Cuando uno piensa en todas estas cosas, se llega a la conclusión de que una vez que se tiene esta vis creativa trabajando dentro de uno, se puede conceptualizar siempre al uno superior. Ese nivel superior donde todas las contradicciones caen en una. Y ese es un método al pensar en Dios de esta manera. Esta es en parte teología negativa en la que uno no quiere darle a Dios un nombre, como incluso el nombre el Todopoderoso o el Omnisciente. Estos ya son limitaciones porque cuando uno dice algo concreto como eso sobre Dios, ya excluyes ciertas cosas y uno proyecta sus propios puntos de vista humanos. Y por eso Nicolás de Cusa hizo un gran esfuerzo para llegar a una definición de Dios que no estuviera limitada por las proyecciones humanas. Por ejemplo, otros dos escritos sumamente importantes son de Visione Dei, sobre la visión de Dios, y el de Non Aliud, sobre el no otro, que es un escrito muy desafiante.
Pero si leen estas cosas, lo bueno es que esto impide que uno apegue sus pensamientos a cualquier objeto fijo. Así pues, leer a Cusa e intentar comprenderlo es la mejor arma contra el aristotelismo, porque nos impide aferrarnos a alguna explicación fácil y obliga a la mente a pensar a este nivel superior, que es la fuente de la creatividad. Cualquier compositor de música clásica explicará inmediatamente que eso es necesario para llegar a una composición como las sinfonías de Beethoven, por ejemplo, o los grandes dramas, porque hay que tener esa idea de lo superior en la mente antes incluso de empezar a tocar la primera nota o de escribir la primera palabra en un drama. Así que es un método de pensamiento y estoy de acuerdo en que es difícil, pero también soy optimista en que se puede conquistar y creo que lo que necesitamos es una especie de consejo de sabios en todo el mundo, de personas que estén dispuestas a considerar ese método de pensamiento para superar las contradicciones actuales. Y creo que algunas personas ya están mostrando esta cualidad. Helga, gracias por esa respuesta y por acompañarnos hoy de nuevo. Volveremos la semana que viene, esperamos. Algunas palabras finales. Debo insistir de nuevo en que la gente puede bajar el nuevo llamado. No más dinero para enviar armas a Ucrania, no a la guerra mundial con Rusia o China. ¿Quieres añadir algo más? Sí, deberían ponerse en contacto con nosotros porque estamos en proceso de formar una coalición internacional por la paz a la que ya se han unido, yo diría, unas 100 organizaciones e individuos de muchas partes del mundo. Y estamos tratando de construirla para que se convierta en una coalición cada vez más fuerte de personas que se oponen a la escalada hacia la Tercera Guerra Mundial. Pónganse en contacto con nosotros y los incluiremos en esta lucha que es muy importante. Así que no se queden al margen, actívense con nosotros. Muy bien, gracias Helga. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.